Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. El paro en Andalucía ha bajado en 19.100 personas hasta marzo. Y lo más importante, se han creado 66.000 empleos, mientras que a nivel nacional se han destruido 11.000. Siguen llegando medidas para afrontar la sequía. El Gobierno central ha rebajado los módulos para agricultores y ganaderos y el andaluz ha aprobado el tercer decreto por la sequía. Y cerraremos el podcast económico con una empresa jiennense que ha llegado a la Marina de Estados Unidos. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Andalucía ha conseguido en marzo su tasa de paro más baja desde 2008, con 19.000 personas menos en paro y liderando a nivel nacional este descenso. Además, se han creado 66.000 empleos en el primer trimestre del año. Al hilo de las cifras publicadas en la encuesta de población activa, vemos cómo continúa la tendencia a la baja de los hogares andaluces con todos sus miembros en paro y se sitúa en el 10,3%. Así, los sindicatos han valorado esta bajada del paro, que a su juicio está muy ligada a la reforma laboral del Ejecutivo Central, y han reclamado mejoras salariales para la clase trabajadora. Escuchamos a Rafael Gelo, de UGT, y a Sergio Santos, de Comisiones Obreras. Aunque valoramos positivamente el descenso del paro, el incremento de la población activa y el repunte en la generación de empleo, observamos con irritación cómo se quedan fuera de estas buenas cifras tanto las trabajadoras andaluzas como los y los más jóvenes de nuestra comunidad. Como vemos también, por otro lado, que estos datos positivos arrojan que la reforma laboral continúa dando sus frutos y está claro que el incremento y desarrollo de los derechos laborales son el camino a seguir en las políticas de empleo. Evidentemente, son 19.100 personas que salen de la situación de desempleo y entendemos que hemos trazado el camino correcto gracias a los grandes acuerdos que se están produciendo entre sindicatos y Gobierno de España. La reforma laboral, el acuerdo de pensiones y muchos acuerdos que se están produciendo a lo largo de este tiempo, pues están dando como resultado pues estos datos positivos en materia de empleo. Por su parte, los autónomos han valorado el buen comportamiento del colectivo en el primer trimestre de este año. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, detalla la cifra. Así vemos que el número de autónomos se ha incrementado en más de 16.000 en Andalucía. Contrasta con que el número de autónomos ha crecido en todo el país en 12.000 en este primer trimestre. Pero también un descenso importante del paro, 19.100 parados menos, mientras que en España hay 100.000 parados más en este primer trimestre. Por otro lado, mientras que España destruye empleo, hay 11.000 empleos menos, 11.000 ocupados menos en España. Andalucía crea empleo, 66.000 empleos más en el primer trimestre del año. La sequía se va a convertir en uno de los temas más recurrentes como siga sin llover y los gobiernos continúan tomando decisiones para afrontarla. El Ejecutivo Central ha reducido los módulos para agricultores y ganaderos y unos 245.000 andaluces se beneficiarán de esta medida. El conjunto de las minoraciones puede suponer unos 712 millones de euros de ahorro en la comunidad. Las organizaciones agrarias, Asaja, COA y UPA han valorado esta medida ante las pérdidas que ya sufren. Estas eran las palabras de Luis Carlos Valero, de Asaja, Juan Luis Ávila, de COA, y Cristóbal Cano, de UPA. Como no podía ser de otra manera y ante las circunstancias tan adversas que tenemos por sequía y sobre todo por la subida de los inputs tan importantes que tuvimos el año pasado para producir nuestro aceite de oliva y el resto de productos en la provincia, era incuestionable que el Gobierno tenía que mover ficha y sobre todo también cara a unas elecciones. Estamos en periodo electoral y hemos aprovechado también en Asaja para hacer presión para que efectivamente esos módulos se redujesen de una forma ostensible. La valoración es positiva, llevamos mucho tiempo trabajando en esta reducción de módulos, pero por otro lado hay que trasladar de una forma muy clara
que ni siquiera tenemos ese 9% de beneficio, que las explotaciones olivareras y en general las explotaciones de todos los sectores en la provincia de Jaén, debido a la situación de sequía que venimos arrastrando, están en pérdida económica, es decir, que no han tenido beneficio alguno en la campaña pasada y, por tanto, esa falta de beneficio al final hacía necesaria esta reducción de módulos. Una medida que va en una dirección correcta para paliar en parte las consecuencias que nos está trayendo la sequía y que aún también nos complica la situación, el conflicto bélico en Ucrania. Por otra parte, con respecto a las medidas que echamos en falta y que se está trabajando, nos consta por parte del Ministerio de Agricultura, son una serie de ayudas directas dirigidas especialmente a las explotaciones más vulnerables. Y por su parte, la Junta de Andalucía ha aprobado el tercer decreto por sequía. Aportará 184 nuevos hectómetros cúbicos para abastecimiento y riego y beneficiará a 3 millones de andaluces. Esta norma contempla destinar 163 millones en obra hidráulica y en ayuda. Con este tercer decreto se eleva a 300 millones los fondos que ha destinado el Gobierno andaluz para responder a la falta de agua. Se impulsarán nuevas obras hidráulicas para aprovechar las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para el regadío, la búsqueda de nuevas fuentes hídricas y la reducción de pérdidas de agua. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, daba toda la información en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. ¿Qué hacemos? Adelantarnos. Una vez más, Andalucía se adelanta y hace un tercer decreto de sequía. Empezamos por 25 nuevas infraestructuras hidráulicas en Andalucía con 120 millones de euros y 43 millones de euros en lo que son incrementos de ayudas mínimas, de ayudas también a nuestros ganaderos, a los agricultores, también pescadores, porque habla de tasa portuaria y sobre todo ganaderos. Y cerramos el repaso semanal sabiendo que la Marina de Estados Unidos utiliza tecnología de la empresa Meltio de Linares, Jaén, para reparar y fabricar piezas de sus barcos. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y les dejo con Ángel Llavero, directivo de la empresa Meltio. Para nosotros, a día de hoy, está suponiendo eso, junto con la sensibilidad de mayor protección que necesitamos ahora en la población con el tema de la guerra de Ucrania, pues en ese sentido este es un sector que está creciendo y nosotros pues, intentamos poner ese granito de arena en intentar ayudar a conseguir su anhelo, que no era otro que intentar mejorar la logística, la cadena de suministro y la obsolescencia tecnológica de muchas piezas de repuesto de vehículos y de instrumental de los ministerios de Defensa o de la... Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.